Amigos, y tengo el gusto de presentarles nuevamente, de dar la bienvenida al doctor Javier Chapa. Él es neurólogo, epileptólogo, debo decir. Y justamente con el doctor Chapa estuvimos en una edición anterior hablando sobre epilepsia. Doctor, bienvenido nuevamente. ¿Cómo está? Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno verte. No, a usted agradecido. Bueno, doctor, en esta edición anterior estuvimos conversando sobre la epilepsia. Usted definió lo que era epilepsia, hizo una clarísima diferencia entre lo que es una convulsión y una epilepsia. Y hablamos, me acuerdo que en una de las partes finales de esa entrevista, usted mencionó que era lo que observaban para estar seguro, digo, si tenían acceso a un video del paciente cuando estaba en la convulsión, la familia se lo toma el video, lo comparte con usted y usted dice, bueno, aquí definitivamente parece que sí es una convulsión. Como nos quedamos ahí, yo quisiera que hiciéramos un pequeñísimo repaso precisamente de qué es lo que se observa, qué debe estar una persona pendiente para decir, eso sí parece ser una convulsión. Claro, definitivamente, Julio, como te había mencionado en el programa anterior, nuestra meta como epileptólogo es diagnosticar correctamente al paciente. Nosotros tenemos unos estudios básicos, la resonancia magnética o MRI, un electroencefalograma, que es el estudio que ponemos unos electrodos en el cerebro y medimos la actividad eléctrica del cerebro, que eso es la epilepsia, una enfermedad de la actividad eléctrica anormal del cerebro. Pero como te mencioné, pues también a veces nos interesa mucho un video del paciente, ver los eventos. Para mí es esencial yo poder ver ese evento que me describen los familiares, yo poder ver qué es las manifestaciones que tienen. Y como mencioné, a veces hay unas diferencias que nos ayuda el video, la duración del evento. Una convulsión tiende a durar minuto, minuto y medio, las manifestaciones clínicas, los ojos cómo están, los brazos cómo se pone rígido el paciente, si tiene alguna incontinencia urinaria, mordida de lengua, los movimientos de la cabeza hacia dónde son, si tiene algún salto involuntario. Y esos pues son signos que me ayudan a soportar el diagnóstico de que eso es una convulsión, versus un evento más prolongado, arquear la espalda, el evento que pare y prosiga, eso le decimos wax and wane, que esos son signos que sugieren más un componente emocional. Así que definitivamente el video nos puede ayudar mucho a identificar si el paciente está teniendo convulsiones o otro tipo de evento. Doctor, la relajación de esfínteres, que el paciente se orine o se evacúe también es dentro de los... Sí, eso es sugestivo de epilepsia. Hay otros eventos que también podrían manifestar Bien. esto. Pero es sugestivo, casi siempre ocurre al final de la convulsión, porque cuando ocurre la convulsión hay una rigidez de todos los músculos y cuando termina la convulsión se relajan los músculos. Bien. Obviamente al relajarse pues se relajan los esfínteres y si el paciente pues no ha orinado, obviamente se va a orinar, es lo mismo. Yo siempre menciono que no siempre va a haber una incontinencia urinaria fecal, porque si el paciente acaba de ir al baño a hacer las necesidades antes del evento, no va a ocurrir esa Es manifestación. importante que se mencione, sí, porque hay una creencia que si no ocurre eso, pues no es una convulsión, pero ya usted lo aclara. Exacto. Doctor, ¿qué edades más frecuentes se puede presentar o se diagnostica Bueno, epilepsia? claro, Julio, ahí tú preguntas la incidencia son los casos nuevos de epilepsia y en qué momento se diagnostican. Se ha visto una curva en los estudios de epilepsia, se ve que hay una curva en forma de U, donde la incidencia es más prevalente en la edad de infantes, de niños, antes de la adolescencia. Ahí se hacen muchos diagnósticos de epilepsia. ¿Por qué? Porque hay muchos diagnósticos de epilepsia que conllevan lesiones congénitas de nacimiento, alguna malformación congénita, alguna displasia cortical, heterotopia, que yo sé que ahí te estoy hablando un poquito más específico, pero el punto es que hay muchas lesiones de nacimiento que me pueden predisponer a causar convulsiones y el paciente debuta en estas edades de la niñez y la infancia. Hay otro tipo de desorden de epilepsia genética, donde el paciente hay ciertas mutaciones que pueden venir de papá, de mamá, o pueden ser mutaciones espontáneas, que yo nazco con esos genes que me predisponen a desarrollar epilepsia, y ese tipo de epilepsia casi siempre debuta en la adolescencia. Así que hay unos diagnósticos de epilepsia que son más comunes en esa infancia, niñez y adolescencia, y ya cuando entramos en la década de los 20, los 30, los 40, pues baja esa incidencia de casos de epilepsia. No estoy diciendo que no se puedan diagnosticar, yo tengo pacientes diagnosticados con epilepsia en todas las décadas, pacientes de 20, de 30, de 40, de 50 años, pero más comúnmente ese diagnóstico comienza en la niñez, adolescencia, y el segundo pico ocurre después de los 60, 65 años. ¿Y por qué? Porque obviamente en esas edades ya hay más riesgo de tumor y sobre todo hay más riesgo de infartos cerebrovasculares. El infarto cerebrovascular o los sangrados intracraneales también, cualquier accidente cerebrovascular, es un factor de riesgo para desarrollar convulsiones en la edad adulta o madura. Así que esos son los dos picos principales,
la edad de la juventud antes de la adolescencia y los adultos mayores de 65 años. Para diagnosticar epilepsia. Para diagnosticarlo. Claro, obviamente si el paciente tiene diagnosticada desde la adolescencia o la infancia, en muchos casos persiste durante toda su vida y tienen diagnósticos el diagnóstico persiste. Doctor, como la migraña, que cuando se presenta en edades tempranas, en la adultez joven o la joven, en la juventud, en la medida que se va pasando las décadas, tiene la tendencia a ir disminuyendo y a veces desaparecer, según entiendo. ¿En la epilepsia le ocurre algo similar o no? Bueno, depende, Julio. Hay una gama y una variedad de diagnósticos de epilepsia y por eso yo trato de ser lo más asertivo y específico posible, porque eso también me habla del pronóstico. Hay muchas epilepsias que se diagnostican en la niñez y desaparecen en la adolescencia o la edad adultez temprana, pero hay muchos tipos de epilepsia, lo que se conoce como epilepsia focal, que vienen de un foco del cerebro, que esas casi siempre son y persisten a través de toda la vida del paciente. Y eso que quiero aprovechar y decirte que hay una diferencia marcada. Dentro de la epilepsia hay dos diagnósticos principales. Lo que se conoce como epilepsia focal, que sale de un foco del cerebro, puede ser por un tumor, un infarto, un sangrado, un trauma a la cabeza. Obviamente eso me hace un daño en una zona localizada del cerebro. Y existe lo que se conoce como epilepsia generalizada, que sale de todo el cerebro a la vez. Y esos son los dos tipos de epilepsia principal. Yo trato, como te dije, de ser lo más asertivo posible y dar el apellido al tipo de epilepsia, porque eso me va a hablar cuál es el mejor tratamiento, cómo es el pronóstico, cómo es la evolución del paciente, las enfermedades comórbidas que pueda tener el paciente, que son las enfermedades asociadas con su epilepsia, como depresión, ansiedad, etc. Así que mientras más asertivo y específico seamos en el diagnóstico, mejor yo voy a poder tratar al paciente. Claro, una clave para el tratamiento definitivamente es tener un adecuado diagnóstico, ¿cierto? Exacto. Doctor, en mi época se hablaba del petit mal, del pequeño mal. Esto es una forma también de epilepsia. Sí, eso es un término ya que ya no se está usando tanto, es más un término de la vieja guardia de los colegas hace un tiempito. Gracias, doctor, gracias. No, pero lo entendemos y es importante. No, pero la gente todavía lo escucha, sí. Claro, y es bueno que hayas tocado el tema porque obviamente es bueno aclararlo. El petit mal y el gran mal es las dos variantes. El petit mal es lo que se conoce ahora como las convulsiones de ausencia. El petit mal son convulsiones donde el paciente, que casi siempre es un niño entre 6 a los 10 años de edad, se queda espaciado con la mirada perdida, dura segundos y puede ocurrir 20, 30, 40 veces en un día. Eso es un tipo de convulsión. El gran mal es cuando el paciente se pone rígido, cae al piso, tiene los movimientos involuntarios, y eso es lo que se conoce ahora como una convulsión generalizada tónico-clónica. Eso que me estás hablando son diferentes tipos de convulsión. No es epilepsia, petit mal es un tipo de convulsión y gran mal es otro tipo de convulsión, que dentro de un paciente con epilepsia pueden manifestarse ambas. Así que por eso te digo que una cosa es el diagnóstico de epilepsia y otra cosa son las manifestaciones clínicas, que son las convulsiones. Claro, no, lo menciono porque pasa, ¿no? Y que los padres, sobre todo con niños pequeños, deben estar atentos a que este tipo de manifestaciones pues ameritan, si se repiten, me imagino, ameritan una consulta, por lo menos al pediatra, ¿no? Inicialmente, y luego, pues, por supuesto, el especialista. Seguro que sí, definitivamente. Doctor, estoy con ganas de entrar al diagnóstico, pero antes usted mencionó, creo que en la edición anterior, que hablamos de este tema, el impacto de la parte emocional. Es decir, usted hablaba, y bueno, se me sale la parte de psiquiatra, ¿verdad? Por aquí, pero es que yo creo que es muy importante mencionarlo porque no es solamente que se parezca, o sea, que no sea una convulsión realmente, sino que podríamos llamar una pseudoconvulsión, algo que pareciera una convulsión, pero no es. Pero también me pregunto que si alguien ya con un diagnóstico de epilepsia y está frente a situaciones de alta ansiedad o estrés, etcétera, ¿podría ser eso un disparador para un episodio, una convulsión? Lo has dicho correctamente, Julio. Como te dije, está el diagnóstico de epilepsia, está el diagnóstico de lo que se llama pseudoconvulsiones, o lo que yo le conozco como el nombre de eventos psicógenos, que es un tipo de desorden de somatización o de conversión, y está bajo un diagnóstico psiquiátrico. Pero partiendo de que yo tengo epilepsia, un paciente con epilepsia, el paciente con epilepsia se deprime, se vuelve ansioso, la depresión es bastante prevalente. Para que tengas una idea, 40% de los pacientes con epilepsia tienen una depresión también, y más del 50-60% también tienen desórdenes de ansiedad. Obviamente, si yo tengo una enfermedad que cada vez que convulso me siento mal, no puedo salir, no puedo conducir, me afecta mis relaciones interpersonales, en la ejecutoria laboral también me afecta, tengo que faltar al trabajo, obviamente eso crea un estrés y unos síntomas de depresión y ansiedad. Por eso es tan prevalente o la comorbilidad entre depresión y ansiedad.
Pero el cuadro de ansiedad, perdón, pero el cuadro de ansiedad podría disparar un episodio. Eso era donde quería llegar, que la contestación es que sí, me refiero. Una cosa es la causa de la epilepsia y otra cosa es un precipitante, son dos cosas diferentes. Yo puedo tener mi diagnóstico de epilepsia porque tengo un tumor o un infarto, un sangrado, pero cuando estoy bajo periodos de estrés o de ansiedad, eso puede ser un detonante y precipitarme las convulsiones. Así que, como mencioné en la charla anterior, mi meta no solamente es manejar las convulsiones, sino manejar los estresores, que lograr que el paciente duerma bien. La falta de sueño puede ser otro precipitante. La ansiedad, como mencionamos, la depresión son precipitantes bien comunes. Tengo pacientes que bajo emociones positivas o negativas, puede precipitar convulsiones. Y digo positivas porque tengo pacientes que, un paciente más un niño que le regalaron un perrito, con la emoción del perrito, la alegría del perrito, el niño tuvo convulsiones. Y tengo también lo contrario, pacientes que dicen la mala noticia de que muere un familiar, y eso también puede precipitar y detonar convulsiones en un paciente que ya tiene epilepsia, obviamente. Aquí vemos el otro lado de la moneda, que es lo que te quiero mencionar de los desórdenes de pseudoconvulsión y desorden somatoforme, que no es un diagnóstico de epilepsia y son eventos que sí también son precipitados por emoción y ansiedad, pero no son convulsiones. Y ahí está el reto de nuestro trabajo como epileptólogo, lograr hacer el diagnóstico correcto, porque eventos psicógenos o emocionales pueden ser precipitados por ansiedad, pero lo mismo ocurre con las convulsiones y la epilepsia, que también son precipitadas por emociones fuertes o ansiedad. Aprovecho para comentar, doctor, allí que, y digo, para el conocimiento general, que es importante, ¿no? A veces los pacientes, aun cuando no es de origen orgánico, es decir, no hay un foco epiléptico realmente, pero esas personas tienen un problema de salud, en este caso salud mental, y no debería minimizarse y decir, no, esta persona tiene poca vergüenza, está manipulando, ¿no? Realmente tiene un ataque. Y no es bueno que hayas hecho esa observación porque es bien importante. Me refiero, mi trabajo como epileptólogo es diagnosticar la condición o los eventos del paciente, tener la enfermedad correcta. Correcto. Y los eventos psicógenos no es un diagnóstico médico, simplemente que es un diagnóstico neurológico, es un diagnóstico psiquiátrico. Cae bajo el DSM-5, una clasificación de desorden de somatización o conversión, así que es un diagnóstico y tiene su propio tratamiento, tiene su tratamiento con medicamentos, farmacología de psiquiatría, tiene también este tratamiento con psicología, lo que se llama Cognitive Behavioral Therapy o CBT. Así que definitivamente tengo que diagnosticar correctamente al paciente y yo soy enfático cuando hablo de esto porque lo veo bien frecuente. Para que tengas una idea, 1 de cada 4 pacientes que llegan a mi clínica con sospecha de convulsión, el diagnóstico son eventos psicógenos. Y así que es algo bien prevalente en la población de Puerto Rico. Sí. Y definitivamente lo que logro explicarles es que no es algo que el paciente se inventa, es algo que le afecta a su diario, su funcionalidad, le afecta a sus familiares también, porque el paciente tiene estos eventos y está el familiar atendiéndolo. Gastos en el sistema de salud, admisiones a salas de emergencia con estudios innecesarios, laboratorios innecesarios porque sospechamos que tiene convulsión o otro evento. Así que vuelvo y soy enfático, yo quiero diagnosticar correctamente al paciente y cuando hablamos de eventos psicógenos, darle ese rapport o esa empatía al paciente de que hay que manejar esta enfermedad, pero simplemente no estoy bregando con epilepsia. Me gusta oír a un neurólogo hablando del campo de la salud mental. Y usted tiene toda razón, doctor. Eso coincide con las estadísticas en Puerto Rico. Básicamente 1 de cada 4 personas tiene un diagnóstico de algún tipo de problema de salud mental. Así que me parece... Se nos fue el tiempo de nuevo, doctor. Me quedo con el sabor y las ganas de hablar de tratamiento. Pero ya en una próxima ocasión seguramente volveremos a contar con usted. Esperemos que sea así. Seguro, cómo no, Julio. Gracias por la invitación nuevamente. Doctor Javier Chapa, un gusto haberlo tenido en el programa. Hasta una próxima ocasión. Bueno, hasta luego.